Ahora ya, a ver que me diga que está grabando. Vale. Comparto la pantalla y, bueno, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de lo que es calcular el coste de un préstamo, ¿de acuerdo? A ver cómo se borra. Ah, vale, era esto. Uy, ¿por qué no me borra? Bueno, vamos a dejar esto. Es igual, no vamos a liarla. Bien. Estamos hablando del concepto de tanto efectivo prestatario, ¿verdad? Y de TAE. Y lo último que habíamos hecho era el ejercicio 23, ¿verdad? Que era, voy a repetirlo, no entero, pero sí un trozo. Sí, en qué consiste el tanto efectivo prestatario. ¿Cómo es igual la TAE? Al final nosotros lo que hacemos es, en primer lugar, ver en el préstamo que dura n periodos, cuáles son los cobros y los pagos. Y a partir de ahí, intentar obtener el coste real del préstamo. ¿De acuerdo? Cobros siempre es el nominal. Al final, no hay mucho más problemas. Respecto a los pagos, lo que nos vamos a encontrar es los términos amortizativos, no hay ningún problema, y además puede haber gastos. ¿Por qué? Porque siempre o casi siempre aparece un gasto inicial y puede haber gastos de cancelación. ¿De acuerdo? Bien, nosotros lo que estamos viendo es el tanto efectivo prestatario, que expresamos el coste del préstamo expresado como tanto efectivo de igual frecuencia y periodicidad que el préstamo, que va a ser normalmente más grande que el interés del préstamo. ¿Por qué? Porque tenemos en cuenta los términos amortizativos, pero también el gasto inicial. Y si hay comisiones y cancelaciones anticipadas, pues todo eso se tiene en cuenta. Cuando hablamos de tanto efectivo prestatario, yo lo que hago es calcular el coste del préstamo, de la operación, una vez ha acabado. Cuando sé qué ha ocurrido, es decir, cuando sé todo lo que ha ocurrido, cuando he acabado, voy a ver cuál es el coste. ¿De acuerdo? Eso es el tanto efectivo prestatario. La TAE es parecido, pero es cuando empieza la operación financiera. Nosotros de momento hablamos de tanto efectivo prestatario, es decir, pensar que cuando calculo yo, un ejercicio es un ejercicio, pero cuando yo en la práctica podría calcular el coste del préstamo hasta que no ha acabado y sé qué es lo que he hecho durante toda la vida del préstamo, no puedo calcularlo. ¿De acuerdo? Bien. Y nosotros lo último que habíamos hecho, el apartado B no lo voy a hacer, era el apartado A y el apartado C de el ejercicio 23, que es un leasing. Esto podría ser tranquilamente un ejercicio de examen o de parcial, ¿eh? Ya os digo que de parcial seguro un leasing, eso no tengáis ninguna duda. Una empresa necesita una furgoneta valorada en 18.000 euros, luego el leasing supone un nominal de préstamo, me dan la furgoneta que vale 18.000 euros y adquiere pues, con un contrato con las siguientes características. Cuotas mensuales y anticipadas, dura 5 años, es decir, dura 5 años y las cuotas son mensuales, dura 60 meses. ¿Sí? Y estas cuotas son mensuales y anticipadas. La del primer mes al principio del mes, la del segundo mes al principio del segundo mes, así hasta la del mes 60 al principio del mes 60. ¿Sí? Se pacta un interés vencido del 6,6% nominal. Bien. Un tanto nominal del 6,6 que es mensual. ¿Por qué? Pues porque las cuotas del leasing son mensuales. ¿Sí? El tanto efectivo asociado es el nominal, el 6,6 por un doceavo, el 0,0055. ¿Sí? Sabemos que tenemos un valor residual, una opción de compra. Al cabo de los 60 meses tenemos 60 cuotas de leasing, que son iguales.
Y un valor residual que puede ser igual a una cuota de leasing o es una cuantía prefijada. Me dicen que es una cuantía prefijada. El 5% sobre el valor del bien sobre 18.000, es decir, 900 euros. Y hay unos gastos iniciales que es una comisión de apertura y un seguro obligatorio. En primer lugar, me piden la cuota de leasing. Esto es como un préstamo, no se tienen en cuenta los gastos. Los gastos irán aparte para calcular el coste del leasing. Pero la cuota de leasing simplemente es un valor del bien, unas contraprestaciones y un tipo de interés que sirve para pactar el equilibrio. Valor del bien 18.000 tiene que ser igual a pago 60 veces alfa, el valor actual de una renta constante, mi alta vencida, número de términos 60 de valor alfa. ¿Sí? Con esto, ¿qué es lo que he hecho? Sumar estos 60 alfa, un periodo antes del primer capital. ¿Sí? Esto está situado en -1. ¿Es aquí donde quería sumar las cuotas de leasing? Sí o no. No, quería sumar estos 60 alfa, pero no en -1, que es lo que hace el valor actual, un periodo antes del primer capital, sino en 0. Se trata de coger esto que está en -1 y llevarlo desde -1 hasta 0. Multiplico por 1 más el 0,005, el efectivo mensual, voy para adelante un mes. Y a esto le sumaría 900, que lo llevo para atrás 60 meses. Y aquí despejaría la cuota de leasing, que es 338,47. Bien, el B desglosa el 20º pago, no voy a entrar, y como lo hice un pelín rápido, vuelvo a repetir el apartado C. Plantea la ecuación que nos permite calcular el coste de la operación para la empresa X. ¿De acuerdo? De entrada me están pidiendo un tanto efectivo prestatario y para mí lo que me es más cómodo, como esta operación funciona con cuotas de leasing mensuales, dura 60 meses, medir el coste de la operación financiera en un tanto efectivo mensual, que seguro que es mayor que el que se ha pactado. ¿Por qué? Porque tiene que cubrir el tanto efectivo mensual que se ha pactado y los gastos iniciales. ¿Qué es lo que hago? Pues pongo en un eje cobros y pagos. Cobros, 18.000 en cero. Pagos, pues en primer lugar lo que tengo es 60 cuotas de leasing, que valen pues 338,47. Y el valor residual de 900. Esto es la operación financiera pura. Pero además me dicen en enunciado, esto queda fuera de la creación de equilibrio inicial, pero lo tengo que pagar yo, que hay una comisión de apertura del 1% del valor del bien y un seguro obligatorio del 0,5% del valor del bien que se paga en cero. Es decir, en cero se paga una comisión de apertura, el 1% sobre 18.000 y un seguro que es el 0,5% sobre 18.000. En total, 270. ¿Sí? Bien, ya tenemos puestos en el eje cobros y pagos. Se trata de ver qué tanto efectivo mensual. ¿Por qué mensual? Podría ponerlo con un tanto efectivo de la periodicidad que me diera la gana, pero a la hora de plantear la ecuación, fijaros que incluso cuando yo lo trabajo con Excel, de forma natural, como mi operación se estructura por periodos y los periodos son mensuales, lo más cómodo es pues expresar el coste como tanto efectivo mensual. ¿Sí? Lo que diría es valor de los cobros en cero, 18.000 en cero, 18.000, tiene que ser exactamente igual al valor de los pagos en cero. 270 que está en cero, su valor en cero es 270. Las cuotas de leasing, que son estas de aquí, son 60 cuotas de leasing, pues sería el valor actual de una renta constante, mi alta vencida, número de términos 60, la cuota de leasing sabemos que es 338,47. Con esto, ¿qué es lo que hago? Sumar los 60, sumar estas 60 cuotas de leasing un periodo antes de la primera, en -1. ¿Sí?
Una vez las hemos sumado en -1, pues bien, la llevamos para adelante hasta 0. Lo multiplicamos por 1 más el efectivo mensual y voy para adelante un mes. Y sumaría más, perdonar, no es 300, sino que esto es 900, 900 que lo llevo para atrás. 60 meses. 900 que lo multiplico con 1 más mi incógnita. Cuando me hablan de coste de tanto efectivo, mi incógnita es el interés de actualización, que lo llevo para atrás 60 periodos. ¿De acuerdo? Bien. Y esto, si queréis, lo podemos hacer con el Excel, ¿no? ¿Sí? Si queréis, podéis abrir el Excel, si os apetece, y si no os apetece, no pasa nada. Y vamos a ver cómo lo podemos hacer con el Excel. Me he olvidado de conectarme en Teams. Bien. Fijaros que nuestra operación se estructura en 60 meses, ¿verdad? Desde 0 hasta 60. Y nuestros puntos temporales de referencia es el mes, porque yo pago las cuotas de leasing por mes. Luego, al Excel lo que le doy son meses. Desde el punto temporal 0 hasta el punto temporal 60. Y para mí, en principio, lo natural es pensar en meses. Pagos mensuales del leasing, tanto efectivo mensual como coste, ¿de acuerdo? Sí, 59 y 60 meses. Bien. Ahora lo que tenemos que poner es en cada momento el pago o coste neto, ¿de acuerdo? Bien. En 0, fijaros que yo en 0, aquí, yo tengo un ingreso neto que sería 18.000 menos, en 0 ya pago una cuota de leasing, 338,47, menos también pago 270. ¿Sí? Es decir, dejar que... En 0, que digamos que es el momento más, digamos, entre comillas, difícil. Sí. Yo en 0 lo que tengo es ingresos más 18.000 y de aquí lo que resto es la cuota de leasing, 338,47. 0 y resto también el gasto que es 270. Muy bien. Desde 1 hasta 59. ¿Sí? Desde 1 hasta 59, el punto 1, el punto 2, el punto 19, el punto 20, así hasta el punto 59. Desde 1 hasta 59. Siempre hay una salida de flujos de caja, ¿verdad? Tengo que pagar 338,47. Sería pago 338,47.
47. Bien. Ahí. Bien. Yo lo que haría sería desde 1 hasta 59, yo lo que pago es menos 338,47. Y esto es desde 1, esto es copiar y pegar, desde 1 hasta 59. Siempre sale de mi caja, de mi bolsillo, como queráis verlo, de mi cuenta corriente, 338,47. Y en 60 hay pues, el valor residual de 900, ¿verdad? Que, fijaros que iba a poner 900, no en positivo, no, el valor residual es negativo porque también lo pago, ¿de acuerdo? Y aquí lo que haría sería, pues, ¿cuál es la TIR? Y señalo los flujos de caja para los que quiero la TIR. Como siempre, a Excel le tengo que dar signos diferentes para que Excel entienda que una cosa es un cobro y otra cosa es un pago, que son flujos de caja con significado contrapuesto. Y Excel lo que te calcula es un tanto efectivo que es que él no sabe qué es lo que es, se refiere a la periodicidad que tú hayas pensado aquí. Si tú has pensado que estos son trimestres, esto es trimestral. Si tú has pensado que estos son meses, esto es mensual. ¿De acuerdo? Bien. Era el 6,02, tiene que ser más grande que el 0,0055, ¿verdad? Que es lo que nos da. El 6,02, el 0,602. Bien, pues vamos al último ejercicio de tanto efectivo prestatario y vuelvo a remarcar, tanto efectivo prestatario solamente lo puedo calcular cuando acaba el préstamo. ¿Sí? Ya sé que en un ejercicio el préstamo acaba en 15 minutos, en 20 minutos, pero en la práctica acaba en años, ¿verdad? Solamente lo podría calcular cuando ya acaba el préstamo, transcurrió el periodo de tiempo que sea, cuando ha habido pues todo lo que ha ocurrido, si ha habido amortizaciones anticipadas, etcétera, etcétera. Sí. Bueno, me dicen el 25. Un empresario, sí, el 25. Ya veis que este tema no es todo el rato es analizar casos prácticos, ¿de acuerdo? Y ya os digo que si me pregunta alguien, ¿y cómo será el examen o cómo será el parcial? No me lo preguntéis. Todos estos ejercicios, cualquiera de estos, o de casi todos estos, por ejemplo este, podría ser tranquilamente un ejercicio de examen final o un ejercicio de parcial. ¿De acuerdo? Yo creo que es de algún examen final. Un empresario necesita 306.000 euros en un préstamo indexado con las siguientes características. 5 años, el primero es de carencia parcial, término amortizativo, ojito, semestral, es decir, que tiene una frecuencia es muy lento, es decir, cada semestre. Cuando se inicie la amortización del capital, se calculará según un sistema francés, es decir, que lo que se recalcula es el término amortizativo. ¿Sí? No me dicen que sea cuota fija. ¿Sí? Interés vencido, el 2,8% nominal durante el primer año. Periodicidad de la revisión anual, diferencial menos 0,2% con un índice de referencia que es el IRPH, comisión de apertura el 1%, de cancelación anticipada el 1,5% y IRPH en el momento de la concesión pues es el 3,8%, fantástico, me parece muy bien. Teniendo en cuenta que los gastos iniciales se tienen que financiar con el propio préstamo, se pide el nominal. Luego el nominal no puede ser 306.900. ¿Por qué? Porque si pido esto, me cobran unos gastos que es el 1%, es decir, 3.069, y ya no me quedan 306.000, sino que me quedan 306.000 menos 3.069. Yo, con el nominal del préstamo, tengo que financiar la necesidad, que es 306.000, y además los gastos. ¿Sí? Luego yo, el nominal del préstamo, no lo conozco. ¿Sí?
¿El nominal qué es lo que vale? No lo sé. ¿Y el nominal qué me tiene que permitir? En primer lugar, cubrir la necesidad y además cubrir los gastos, es decir, los gastos que es el 1% del nominal, que no, como no sé el nominal, los gastos bien no lo sé, es el 0,01 de C, ¿de acuerdo? Y de aquí despejaría C y es 310.000. Bien, y ahora que recuerdo es que seguro que a mí me suena que esto fue de hacía tiempo, pero un examen. Bien, vamos al apartado B, que valdría muy poquito, término amortizativo durante el año de carencia. Bien. Este préstamo funciona de la siguiente forma. Dura 5 años. El primero es de carencia parcial. Luego, durante este primer año, hay una carencia parcial. Término amortizativo semestral, cuando se inicie la amortización de capital, lo que haremos será aplicar pues, amortización francesa. Interés vencido, 2,8% nominal durante el primer año. Es decir, durante el primer año, el tanto nominal es el 2,8%. El tanto efectivo es, pues como el término amortizativo es semestral, pues simplemente es la mitad, ¿no? Al año pago 2,8, al semestre pues la mitad, 1,4. Periodicidad de revisión anual. La primera se realiza al final del periodo de carencia, es decir, que las revisiones son al final del, es por años, al final del primer año la primera revisión, al final del segundo año, que esto queda un pelín descuadrado, la segunda revisión, y aquí al final del cuarto año no sería la revisión 9, sino la revisión, sería la revisión 4. Bien. Término amortizativo durante el periodo de carencia es carencia parcial, el nominal es 310.000, yo lo que hago es pagar un interés al final del primer y del segundo periodo, que siempre es, nunca amortizo nada de capital, pago sobre ese 310.000 un interés semestral al final de cada semestre que es del 1,4, es decir, 4.340. Al final del primer semestre pago el 1,4% de 310.000, 4.340, y al final del segundo semestre pago el 1,4% de 310.000, 4.340. ¿Sí? Bien. Vamos al apartado C. En el apartado C me dicen que en el momento de la revisión el IRPH es del 3,6%. Me piden que término amortizativo sea efectivo el segundo año. ¿Sí? Bueno, lo que hay que hacer es plantear un préstamo francés a partir de. ¿Sí? 1. Vamos a partir de qué se debe. En 2, aquí, ¿cuál es? En 2, sí, en el semestre 2, ¿cuál es la deuda pendiente en 2? No ha habido amortización de capital, luego la deuda pendiente en 2 es 310.000. Lo primero siempre es, cuando vamos a revisar las condiciones, aquí vamos a calcular ya el término como un préstamo francés y además vamos a aplicar un nuevo tipo de interés. En primer lugar, ¿sobre qué capital voy a tener que trabajar? Bien, sobre 310.000. En segundo lugar, ¿cuál es el nuevo tipo de interés que hay que aplicar? Es el 3,6% al que le sumo el diferencial del menos 0,2%, ¿verdad? Sí. Muy bien. Pues hay que hacer esta suma que me dicen que es un tanto nominal pagable semestralmente del 3,4%. Vamos a hacer la suma como siempre, a veces es muy fácil, a veces será un pelín más complicado. El valor del índice es el 3,6%. Muy bien. ¿Cómo lo tenemos que entender? Me dicen que el índice lo tome como, ahí, el índice lo tome como un tanto nominal sin redondeo. ¿Sí? Se entiende como tanto nominal. Luego, si expreso el índice como tanto nominal de interés, que no es I sub 12, sino I sub 2, porque estoy trabajando en semestres, será
el 3,6. El índice es el 3,6, lo entiendo como tanto nominal pagable semestralmente, pues expresarlo como tanto nominal pagable semestralmente es el mismo 3,6. Bien, esto hay que redondearlo. Expresa el índice como tanto nominal pagable semestralmente y redondeado. ¿Cómo se redondea? Se redondea no redondeando, sense arrodoniments. Pues bien, si no hay metodología de redondeo, el 3,6 lo redondeo sin redondeo, luego es el 3,6. Y es a esto al que le sumo el diferencial. El nuevo tanto nominal pagable semestralmente es el tanto semestral más el diferencial, que es el menos 0,2%, es decir, el 3,4%. ¿Sí? Lo que tengo es en 2, una deuda pendiente en 2 y un nuevo tipo de interés que es el 3,4% nominal pagable semestralmente, que implica un tanto efectivo pues del 1,7. ¿Sí? ¿Cuántos términos amortizativos quedan pendientes? Ya lo que hacemos es revisar el término amortizativo, no revisamos la duración, quedan pendientes los de 4 años y semestrales. En total quedan 8 pendientes. Planteamos una ecuación de equilibrio inicial donde 310.000 tiene que ser exactamente igual al valor actual de una renta constante de 8 términos, el término alfa. ¿Sí? Y de aquí despejamos alfa, que sería alfa asterisco, que es 41.772,66. Bien. Uy. En el apartado D lo que me piden es cuantía a pagar si se cancela el préstamo al cabo de los 2 años de la concesión. ¿Sí? Pues vamos a hacer el apartado D. Cuantía a pagar si se cancela el préstamo al cabo de los 2 años de la concesión. Es decir, cuantía a pagar aquí. ¿Sí? Ha pasado. Ha pasado 1 año, 2 años. En el apartado D me piden cuantía a pagar aquí. Cuantía de cancelación. ¿Sí? La cuantía de cancelación será básicamente, después hay que matizarlo, de entrada, aquí pues la deuda pendiente en 4. Han pasado 2 años, la deuda pendiente en el cuarto semestre, ¿verdad? ¿Y qué es lo que tengo que pagar? Pues bien, diríamos, es un préstamo francés, es la reserva en 4, los términos amortizativos pendientes, que son 6, ¿verdad? Yo diría que lo que tengo que pagar es el valor actual de una renta constante, inmediata vencida, número de términos, bueno, el término es el término amortizativo, 41.772,66. Valor actual de una renta constante, inmediata vencida, número de términos de esta renta, 6, y interés de valoración, el 1,7%. Esto es lo que tenéis aquí planteado, ¿verdad? 236.374. 236.374. 374. ¿Sí? Y esto que hay que sumarle a esta deuda pendiente, habría que sumarle, ¿verdad?, más la comisión. Que la comisión, ¿qué es? La comisión simplemente es un porcentaje sobre la deuda pendiente que cancelamos, que me dicen en mi enunciado que la comisión de cancelación anticipada es el 1,5%. La comisión de cancelación sería el 1,5% sobre estas 236.000. ¿Sí? Esto lo tenemos aquí, en el apartado D. Tenemos que pagar por cancelación, la deuda pendiente en 4 y la comisión de cancelación. Sí, el 1% sobre 236.000. Bien. Y ahora hacemos el apartado E. Me piden que haya el tanto efectivo prestatario, me será más cómodo que sea
un tanto efectivo semestral, ¿sí? Teniendo en cuenta el apartado anterior. Han pasado los 4 semestres, 0, 1, 2, 3 y 4, y realmente el préstamo, que teóricamente tenía que durar 10 semestres, no dura 10 semestres, sino que lo hemos cancelado anticipadamente y ha durado 4 semestres. Muy bien. ¿Qué es lo que hemos hecho? Pues bien, lo que hemos hecho ha sido lo siguiente. Cobros y pagos. Cobros en nominal, 310.000. Pagos, en primer lugar, el interés del periodo del primer año, ¿verdad? Que era una carencia parcial. En segundo lugar, estos dos términos amortizativos del segundo año, que son los de un préstamo francés. Y en tercer lugar, todo lo que he pagado en concepto de cancelación. La parte de deuda pendiente y la parte de comisión. ¿Sí? Y por último, quedaría, que creo que esto está mal puesto, aunque el resultado está bien. Vale, sí, no, perdona, sí que está bien, sí. Y por último, el gasto, que sería la comisión inicial, el gasto inicial, me dicen la comisión de apertura, el 1%, no me dicen sobre qué, lo tendré que saber siempre, es la comisión de apertura sobre el nominal. Es decir, el gasto es 3.100, es el 1% sobre el nominal, sobre 310.000. ¿Sí? Pues plantearíamos esa ecuación de equilibrio donde diríamos cobros en cero es 310.000 en cero, tiene que ser exactamente igual al valor de los gastos en cero. ¿Sí? En primer lugar hay uno suelto, que es 3.100 en cero, pues 3.100. Después lo que tengo es una renta constante de dos términos, de dos términos, de 4.340, pues 4.340, valor actual de una renta constante de dos términos, ¿verdad? Que la llevo para atrás. Después tengo también una renta constante de dos términos de 41.772, es decir, el valor actual de una renta constante de 41.772, que la llevo para atrás. Con el valor actual lo que hago es sumar estos dos términos un periodo antes del primer capital. Aquí. Es aquí donde quería sumar los términos de la renta, sí o no. Aquí no los quiero aquí. Lo que hago es llevar esto para atrás dos periodos, 2 semestres. Lo multiplico por 1 más el tanto efectivo semestral y voy para atrás 2 semestres. ¿Sí? Y por último tendría un capital suelto, la cancelación, que lo llevo para atrás 4 semestres. Pues este capital suelto lo llevo para atrás 4 semestres. ¿Sí? Si queréis, lo podemos visualizar en Excel. Bien. En Excel lo que tendría es solamente puntos temporales 0, 1, 2, 3 y 4. Cero, 1, 2, 3 y 4. ¿Sí? Bien. En 0. Lo que tengo que poner es el flujo de caja neto. ¿De acuerdo? En 0 el flujo de caja neto es
yo ingreso 310.000 y pago 3.100 euros, ¿de acuerdo? Me queda pues la necesidad de liquidez que era 306.900, ¿no? Es decir, el flujo neto que me queda es 310.000, aquí lo que quito es 3.100. Después, en 1, 2, 3 y 4 lo que hago es ir pagando dinero. En 1 y en 2 lo que hago es pagar 4.340 y 4.340. En 3 lo que hago es pagar 41.762,66. Y aquí la estoy cagando, ¿verdad? ¿Alguien lo ve o no? Podéis hablar. ¿Alguien puede decir algo? Lo tienes que poner en negativo. Exacto, muy bien. La estaba liando. No pasa nada, ahora lo pongo en negativo, pero sí. Lo tengo que poner en negativo, ¿de acuerdo? Si no, yo ya sé lo que estoy poniendo y me entiendo, pero Excel no me entiende. Vosotros también me estabais entendiendo, pero Excel no me va a entender, ¿de acuerdo? Por último, el último flujo que tengo es una salida de 41.772 y 239.900. Menos 41.772,66 y menos 239.919. Esto sería la estructura de pagos que hago yo en 1, 2, 3 y 4. Fijaros que yo, a la hora de plantear este tanto efectivo prestatario, no he podido plantearlo hasta que no he llegado al final de la operación financiera y sé que la he cancelado anticipadamente por la razón que sea. ¿De acuerdo? Bien, y sería cuestión de hacer funcionar la función TIR. ¿De acuerdo? Bien, y daría este resultado. Bien, pues ahora ya los ejercicios que vamos a hacer son de TAE, de tanto efectivo prestatario, bueno, el 30 y tanto efectivo prestatario y TAE. Es igual, pero no es lo mismo. Y esto es importante de matizar porque a veces en un examen me preguntaréis determinadas cosas que os diré, eso lo tienes que saber tú. Tanto efectivo prestatario lo calculo cuando acabo el préstamo y sé qué ha ocurrido. La TAE nunca es el coste real del préstamo. El plan prestatario sí, tanto efectivo prestatario. La TAE no. ¿Por qué? Porque la calcularé al principio. Hay cosas que no tendré nunca en cuenta, como una amortización anticipada, porque estoy calculando una previsión de qué puede ocurrir con el préstamo. ¿De acuerdo? Y desde luego, cuando haya cambios de tipos de interés revisable, pues la TAE, qué tipos de interés se van aplicando, no lo conocemos. ¿De acuerdo? La TAE siempre se calcula en cero. Luego lo que hacemos es, para calcular la TAE, suponer una estructura de préstamo la más razonable que podemos suponer en cero. Para ello, vamos a empezar con un tipo de interés fijo, que no sé, a ver, no sería de examen. Después, lo que entra en examen, que suelen ser más revisables, la complicación técnica no es mucho más complicada, ¿de acuerdo? Pero bueno, tiene algo más. Pero vamos a ver una cuestión ahora en primero con el tipo fijo, con un tipo fijo, con un préstamo francés normal y corriente, con las siguientes características. Nominal, ya me dan el nominal, 500.000. Ya sé que hay comisiones de apertura, pero si me dicen que el nominal es 50.000, es 50.000, no tiene ninguna discusión. Si quieren que calcule yo el nominal para complicarme la vida, ya te dirán, calcula el nominal si los gastos tienen que incluirse en el nominal, pero si no, nominal 50.000, nominal 50.000. Término amortizativo semestral y dura 8 años. Luego el préstamo dura 8 años, término amortizativo semestral 16 semestres. Interés nominal es el 7%, luego si el término amortizativo semestral es un tanto nominal pagable semestralmente el 7%. No trabajo con el tanto nominal, sino con el interés referido al periodo de pago, el 3,5%.
La comisión de apertura es, bueno, el 0,80% sobre el nominal, amortización parcial anticipada en 1% y cancelación 1,5%. Apartado A. Término amortizativo. ¿Estamos en cero? Tenemos que pensar, ¿dónde estamos? En cero. Me piden el término amortizativo en condiciones normales que voy a tener que pagar yo cada semestre. Pues plantearé una ecuación de equilibrio inicial donde 50.000 tiene que ser exactamente igual al valor actual de una renta constante inmediata vencida, número de términos, pues bien, pago 16 pagos iguales, inmediatos y vencidos. Alfa, interés de valoración al 3,5%. Y de aquí lo que despejaríamos es alfa. 4.134,24. ¿Sí? Este ejercicio estamos ya hartos de hacerlo, ¿de acuerdo? B. Si 5 años después de la concesión, es decir, 10 semestres después, decidimos cancelar el préstamo, determinar la cuantía necesaria para hacerlo después de pagar el término amortizativo correspondiente. Pagamos el término amortizativo correspondiente, tenemos una deuda pendiente en 10, que no pagaríamos la deuda pendiente, pero pagaríamos la reserva, es un préstamo francés, coincide, bien. De entrada, ¿qué tenemos que pagar para cancelar el préstamo? De entrada, lo básico es lo que debemos, la reserva matemática o la deuda pendiente, ¿de acuerdo? Bien, ¿y qué es lo que debemos en 10? Pues los términos amortizativos pendientes, que son 6, ¿verdad? ¿Sí? Es decir, la deuda pendiente en 10 es la suma de los 6 términos amortizativos pendientes que valían 4.134,24. Es decir, el valor actual de una renta constante de 6 términos, hay 6 términos amortizativos pendientes y ese término amortizativo es 4.134,24. Esto es 22.029,53. ¿Y a esto qué hay que sumarle? Pues si yo cancelo el préstamo, tengo que pagar la deuda pendiente en 10. Esto no hay ninguna discusión. Y suele haber una comisión de cancelación, que me dicen que es el 1,5% sobre el nominal del préstamo. El 1,5%, perdonad, sobre el nominal no, sobre la cuantía que cancelo sobre la deuda pendiente. El 1,5% sobre, yo trabajo con una deuda pendiente de 22.000, pues es un porcentaje sobre la deuda pendiente que cancelo, sobre estas 22.000. Esto es 22.359. Bien, de momento no estoy explicando nada que no hayamos visto, ¿de acuerdo? C y D. C y D. C. Plantea la ecuación que permite calcular el tanto efectivo prestatario, me lo dicen, pero podrían no decírmelo, teniendo en cuenta el apartado anterior. ¿Sí? Aquí lo que pido es cuál es el coste de verdad del préstamo. Y yo no lo puedo conocer hasta que no acaba el préstamo, que me han dicho que ha acabado a los 5 años porque lo he cancelado de forma anticipada. ¿De acuerdo? Tengo que ver cuáles son los cobros y los pagos. Cobros, cobro el nominal. Pagos, yo realmente he pagado 10 términos amortizativos de 4.134,24. Y yo en 10 lo que he hecho ha sido acabar con el préstamo y de 10 en adelante este préstamo ya no va a existir. Porque he pagado la deuda pendiente y una comisión de cancelación. ¿Sí? La deuda pendiente y una comisión de cancelación. ¿De acuerdo? La deuda pendiente era 22.000 y la comisión de cancelación el 1,5% de 22.000. En total, pago 22.359,96. ¿Sí? Bien. Y ahora ya lo que me planteo es cuál es el coste del préstamo medido como, me es más cómodo porque todo funciona por semestres, como tanto efectivo semestral. Pues lo planteamos, valor de los cobros en cero, 50.000 en cero es 50.000, tiene que ser exactamente igual a valor de los pagos en cero. 400 que está en cero, su valor en cero es 400. Tenemos 10 términos amortizativos de 4.134, pues bien, el valor actual de la renta constante de 4.134, su valor en cero, 4.134. 10 términos que valoran tanto y sub 2, es mi incógnita, y la comisión de cancelación, que también tendría que sumarla en 0 a
los términos amortizativos. Es decir, 22.359 por 1 más I sub 2 elevado a menos 10. Sí. Plantearía la ecuación y os dejo que lo hagáis vosotros tranquilamente, que lo calculéis. Tanto efectivo prestatario lo expresaríamos, por ejemplo, como tanto efectivo semestral. Podemos expresarlo, si queréis, como tanto efectivo anual, que sería el equivalente anual a este semestral, ¿de acuerdo? Decimos 1 más un semestral elevado a más 2 tiene que ser igual a 1 más el anual elevado a más 1. El semestral lo conocemos, que es el 3,696%, y de aquí despejo el anual equivalente es el 7,529%. Bien. Apartado B. Plantea la ecuación que permite calcular la TAE del préstamo. Y entonces la primera, lo remarco, porque esto quizá me lo he encontrado tanto que quizá no lo remarcaba hace unos años, me encontraba con esta pregunta y ahora lo remarco. Y entonces lo primero que me decís en el examen a veces es, ¿tengo en cuenta la cancelación? Y yo respondo, eso es cosa tuya, tienes que saberlo. ¿Por qué? Porque yo el apartado C lo he planteado cuando ha acabado el préstamo. Yo hasta que no han pasado los 5 años, yo no he podido plantear el apartado C. En el apartado D me piden la TAE del préstamo, yo la estoy calculando en 0. ¿Y qué tengo que suponer? Tengo que suponer que el préstamo se va a desarrollar de forma normal. No va a haber nada raro como cancelaciones o amortizaciones anticipadas. Va a ocurrir, pues bueno, lo más razonable en función de la información que tengo en 0. ¿Y qué información tengo en 0? Vamos a ver. Cobros y pagos. No tengo en cuenta el apartado B porque estoy calculando el préstamo en 0, no 2 años después o 5 años después. Y yo con la información que tengo en 0 tengo que pensar que cobros 50.000, no hay ninguna duda. He calculado en el apartado A el término amortizativo, que era 4.134,24. ¿Sí? Pues tengo que suponer que yo pagaré un término amortizativo que es 4.134,24. ¿Durante cuánto tiempo? De entrada, la duración prevista eran 8 años, 16 semestres. Pues yo tengo que suponer, estoy en 0, acabo de calcular el término amortizativo. Si lo he calculado para 8 años, lo que tengo que suponer es que el préstamo va a durar pues los 8 años, que no voy a acabar con él antes de tiempo, ¿de acuerdo? Muy bien. Y sí que me dicen, y esto es obvio, esto sí que también lo tengo que tener en cuenta, que una comisión de apertura, que eso la puedo tener en cuenta en 0 porque la conozco, que es el 0,80% del nominal. Es decir, que en 0 pago una comisión que es 400, que es el 0,8% sobre el nominal. 0,008 sobre el nominal sobre 50.000 es 400. ¿Sí? Bien. Esto es lo que tengo que tener en cuenta para calcular la TAE. Y la TAE yo ya sé que es expresar el coste como tanto efectivo anual. ¿Sí? Pero para mí me es más cómodo de entrada expresar el coste como mi préstamo funciona por semestres, expresar esta TAE como si fuera un tanto efectivo semestral. ¿Sí? Vamos a expresar la TAE como si fuera un tanto efectivo semestral. De entrada, ya sé que eso no es la TAE exacto. Ya lo pasaremos a anual, no hay ningún problema. ¿Qué es lo que hago? Plantear una ecuación de equilibrio inicial, donde ahora la incógnita es cuál es el interés semestral, ¿sí? Que tiene que ser más grande que el que se ha pactado en el préstamo, ¿verdad? Porque incluye una comisión. Diría, 50.000 en 0 es 50.000, tiene que ser exactamente igual a 400, que está en 0, que es 400, más el valor actual de una renta constante, inmediata vencida, número de términos. De entrada, yo en 0 preveía que fuera 16 semestres, pues 16, y término amortizativo 4.134,24. ¿Sí? Esto es el valor actual de la renta en 0. Bien. Comento ahora qué es lo que tendríamos que hacer en un examen, bueno, también en el parcial, porque no os voy a pedir que hagáis Excel. Perdonad. En el examen final,
que estaréis en clase, no tendréis el Excel, me plantearéis esta ecuación para el tanto efectivo prestatario, me plantearéis esta ecuación sin más. Fijaros que pone plantegeu. Y para la TAE me plantearéis esta ecuación sin más y me tendréis que decir, ojo, yo he hallado algo que es la TAE que está expresado como tanto efectivo semestral, pero no es verdad que la TAE que me informe el banco es un tanto efectivo semestral. La TAE es un tanto efectivo anual. ¿Qué tanto efectivo anual? El que es equivalente al semestral que hubiera obtenido de esta ecuación. Yo tendría que decir algo así como, ojo, la TAE es el I sub 1 equivalente al I sub 2 que hallaría de esta ecuación. ¿Y cómo lo hallaría? Pues planteando una ecuación donde 1 más el semestral elevado a más su frecuencia es igual a 1 más el anual elevado a más su frecuencia. En el examen, ¿qué me diríais? Estoy aquí en el pupitre y no puedo calcular este tanto efectivo semestral. Te lo tengo que dejar así indicado. Pues ya está. Fantástico. Aquí acaba. En casa, pues como tenemos el Excel, si queréis vemos un poco cómo podríamos hacerlo, ¿no? Bien, nosotros lo que tendríamos es, en este préstamo, tenemos desde 0 hasta 16 puntos, ¿verdad? Temporales, que son los 16 semestres. Bien. Y tengo que poner, como siempre, en cada momento qué flujo de caja hay. Bien. En 0, 5.000 que ingreso menos 400 que pago. En términos netos, más 50.000 menos 400. Y desde 1 hasta 16, un término amortizativo que es 4.134,24. Y yo a este lo que le digo es que me calcule la TIR. Sí, bien. Entonces, lo que te da Excel es, tienes 16 puntos semestrales, Excel te da un tanto efectivo que se refiere a tu periodicidad. En este caso, pues, si es semestral, aquí lo que tengo es un tanto efectivo semestral. Yo lo quiero pasar a anual, ¿verdad? Bien. Sí. Fijaros mm, que lo que digo es que 1 más el tanto efectivo semestral elevado a más 2 tiene que ser igual a 1 más el tanto efectivo anual. Esto sí que es la TAE elevada a más 1. El semestral decimos que es este 3,607%. Esto es igual a 1 más la TAE, ¿verdad? Luego nosotros lo que tendríamos es que 1 más I2 más I2 dado es más 1 más este tanto efectivo semestral. Esto es la TAE, esto es 1 más la TAE. ¿Sí?
Luego la TAE simplemente es, fijaros que 1 más la TAE es 1 más el efectivo semestral al cuadrado. De aquí simplemente a esto, a 1 más el efectivo semestral al cuadrado, le resto 1. Lo que tengo es la TAE. Que lo tengo aquí como en tanto por 1, lo puedo poner en tanto por 100. Un día de estos, cuando acabe la asignatura, yo creo que la vamos a acabar antes de tiempo, haremos alguna sesión al que le interese, eso no entra en un examen, más profunda de ver las funciones financieras que tiene Excel. Tiene muchas. Por ejemplo, para nuestro préstamo, con la función pago puedes calcular la cuota del préstamo. ¿De acuerdo? Por ejemplo, este préstamo era de nominal 50.000, interés 0,035 y 16 términos. ¿Sí? Y bien, pago es, aquí vamos a calcular el apartado A, tasa del préstamo, el tanto efectivo. El tanto efectivo era el 3,5. Número de periodos que dura el préstamo, cuántos términos amortizativos hay que pagar. Hemos dicho que eran 16, 8 años, semestrales 16. Y hora actual simplemente es, bueno, ¿cuál es el capital del préstamo? Me han dicho que son 50.000. A partir de aquí, fijaros que me sale el término amortizativo, 4.134. Podríamos jugar con si es leasing, porque esto del tipo puedo poner si es anticipado o vencido, y valor final si yo quiero dejar un valor residual como en el leasing, ¿de acuerdo? Esta misma función me podría servir para calcular pues, las cuotas de leasing con valores residuales que prefijo, ¿de acuerdo? Y yo, como digo que el valor actual del préstamo es el capital 50.000, pues si tú cobras 50.000 tienes que pagar en negativo 4.134. Bien. Pues vamos a la siguiente cuestión. Haremos más ejercicios el miércoles, no os preocupéis, que es el tema de cómo calculamos la TAE en un préstamo indexado donde yo sé qué tipo de interés se va a aplicar un primer subperiodo, pero después no conozco el tipo de interés que se aplicará al resto de periodos. La respuesta, la vamos a hacer en el 32, pero lo iremos haciendo tranquilamente, es simplemente en cero, tú lo que tienes que proyectar es qué es lo razonable que ocurra con este préstamo. Lo razonable que ocurre es que el interés del primer periodo se aplica durante el primer periodo, pero no se aplica el resto de periodos. Para el resto de periodos, yo la proyección de interés que hago es la que hago a partir del valor del índice cuando parto el préstamo. Esto que lo he dicho con muchas palabras, creéis que lo habéis entendido, pero bien qué es lo que hace si vamos machacando el ejercicio y ya sale. No os preocupéis, ¿de acuerdo? Y esto sería el ejercicio 32. Esto también podría ser un ejercicio de examen. A ver, vale. 32, ¿qué ocurre cuando el tipo de interés es revisable? ¿Cómo calculo la TAE? ¿Sí? Me dicen, la empresa X necesita ampliar y renovar su equipo informático y por este motivo pide un préstamo indexado con las siguientes características. Nominal 30.000, más el importe de los gastos iniciales del préstamo. Duración 3 años, término amortizativo mensual, revisión semestral, la primera un semestre después, interés vencido del primer semestre el 4,2, índice de referencia el Euribor, que se toma como tanto nominal, diferencial, etcétera, etcétera. En el apartado A me piden el nominal del préstamo. Y el nominal del préstamo lo que tiene que incluir es el valor de los equipos, 30.000 más los gastos. ¿Sí? Muy bien. Y estos gastos son me dicen los gastos iniciales un 1% sobre el nominal. Luego, ¿cuál es el nominal del préstamo que no conozco? Es 30.000,
la necesidad más los gastos. Ojo, los gastos no es el 1% sobre 30.000. Los gastos en el 1% sobre el nominal que no conocemos. Luego el nominal incluye necesidad, 30.000, y los gastos, que es el 1% del nominal. De aquí despejaría el nominal, que es 30.303. ¿Cómo funciona este préstamo? No es cuota fija, sino que el término amortizativo se recalcula pues semestralmente. ¿De acuerdo? Lo que tenemos es lo siguiente. Dura 3 años, 6 semestres, 36 meses. ¿Sí? Y el término amortizativo es mensual. Nominal del préstamo 30.303. Término amortizativo, pues 36. Estamos en 0. Me dicen que el tipo de interés aplicable durante el primer semestre es el 4,2 nominal. Esto implica un tanto efectivo mensual, que es el 4,2 por un doceavo, 0,0035. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué hacemos? En 0 planteamos la ecuación de equilibrio inicial. 30.303 tiene que ser igual al valor actual de una renta constante, número de términos 36, término alfa, y tanto efectivo 0,0035. ¿Sí? Y de aquí despejaría el término amortizativo. ¿Sí? Estamos en 0. Término amortizativo del primer semestre, planteo un préstamo francés con el interés del primer semestre, que supongo que se mantiene el resto de semestres. Me piden en el apartado C que compruebe o que calcule, como queráis verlo, que la tasa del préstamo es el 5,8348, este porcentaje. ¿Sí? ¿Y yo cómo puedo calcular la TAE si yo no sé en 0? Porque la TAE estoy haciendo el cálculo en 0, ¿de acuerdo? Yo todo lo estoy haciendo en 0. ¿Cómo puedo calcular la TAE si yo, a partir de la primera revisión, no sé qué valor va a tomar el índice? Depende todo de qué valor tome el Euribor. ¿Sí? No lo sé, pues ¿qué es lo que hago? Bien, vamos allá. ¿Cómo calculo la TAE con tipo de interés revisable? Bien, el problema que tengo es calcular al final o la duración, si lo que hago es revisar duraciones, o términos amortizativos, si lo que hago es revisar término amortizativo, a partir del momento en el que hay el primer cambio de interés. ¿Qué supongo? Problema, yo el cálculo lo hago en 0. Yo la estimación de cómo va a quedar el préstamo lo tengo que hacer en 0. ¿Sí? Y no conocemos los términos, o la duración, en este caso son los términos, a partir de la primera revisión. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Reconstruir el préstamo para el primer subperiodo al tipo aplicable el primer subperiodo. Es decir, lo que es impepinable es que durante los 6 primeros meses se ha aplicado un tanto nominal pagable semestralmente, que supone un tanto efectivo, hay un tanto nominal pagable mensualmente, que supone un tanto efectivo mensual, que es el 0,0035. ¿Sí? Esto es así. Y si es así, no lo puedo cambiar. Tengo que suponer esto. El problema es, ¿qué supongo a partir de la primera revisión? Pues en la primera revisión y en el resto de revisiones, yo no supongo que aplicaré también un tanto nominal pagable mensualmente del 4,2%, que es el que apliqué en 0. No. Yo lo que supongo es, en la primera revisión y en las siguientes, el Euribor está en condiciones de cómo estaba en el momento del pacto. Me dicen que el valor del Euribor en el momento de la concesión es el 4,256%. Pues yo, a la hora de calcular la TAE del préstamo, lo que supongo, lo que haré será reconstruir el préstamo de forma que yo supongo que en 1
Y en los siguientes periodos, si el Euribor estaba cuando yo pedí el préstamo en el 4,256, el Euribor no se va a mover, siempre va a ser el 4,256%. ¿De acuerdo? Pues vamos a ir reconstruyendo el préstamo. Sé que lo estoy haciendo en cero y con unas hipótesis que hago en cero. Vamos a ir paso a paso. Voy a la ventanilla, pido el préstamo y me dan pues 30.303. Muy bien. Durante los 6 primeros meses es cierto que yo pago un 4,2% nominal pagable mensualmente. Y yo he calculado el término amortizativo que esto me supone. Lo he calculado en el apartado B, ¿verdad? Y yo lo que he dicho es que el término amortizativo era 897,36. Resulta que a partir de la primera revisión y en todas las siguientes el tipo de interés se mantendrá a un nivel diferente que al pactado inicialmente, que dependerá de este Euribor, que es el 4,256%. Pues muy bien, en el momento en el que me cambien el tipo de interés y me apliquen uno nuevo, que depende del Euribor en cero, que supongo que se mantiene vigente el resto de periodos, y ya en la primera revisión es el que se aplica, lo primero que hago es ver en 6, y esto lo puedo predecir en cero, esto no es falso, esto no es ninguna hipótesis, sobre qué deuda pendiente trabajaré yo en la primera revisión. Bien, a los 6 meses, ¿qué es lo que debo? Los términos amortizativos pendientes, que son 30. ¿Con qué interés los valoro? Fijaros que aún no he calculado el nuevo tipo de interés que aplicaré a partir de la primera revisión y las siguientes. Luego seguirá vigente un segundo antes de cambiar el interés, este 3,5. Jugaré sobre una deuda pendiente de 25.513,33. ¿Sí? Bien. 2. En la primera revisión y en la siguiente, que yo supongo que el índice será el 4,256%, ¿qué tipo de interés me aplicarán como nominal? Bien, el nominal que me aplicarán será el índice más el diferencial, que es el 1,20%, me han dicho, ¿no? Sí, diferencial el 1,20%. Bien, se trata de hacer la suma, ¿verdad? Valor del índice, el 4,256%. Este índice lo tengo que expresar como tanto nominal de interés pagable mensualmente. Para ello tengo que ver cómo entiendo yo el índice, si lo entiendo como tanto nominal o como tanto efectivo anual. Bien. En el enunciado me dicen que l'índex es pren com tan efectivo anual. Pues lo que tengo que hacer es expresar el índice como tanto nominal de interés. Bien. Pues ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues, si lo entiendo como tanto efectivo anual, yo necesito hallar el tanto efectivo mensual y después el nominal pagable mensualmente. ¿Sí? ¿Cómo lo planteo? 1 más el efectivo anual elevado a más 1 tiene que ser igual a 1 más el efectivo mensual elevado a más 12. El anual, que es el índice, lo conocemos, es el 4,256%, y aquí tendría que despejar el mensual, ¿verdad? Bien. Pues si despejo el mensual es equivalente 0,0347931. ¿Sí? Uy, perdón. Bien. Este es el efectivo mensual. Yo necesito el nominal pagable mensualmente. El efectivo mensual es como mi sueldo mensual. Yo al mes cobro 0,0034. ¿Cuánto cobro al año multiplicado por 12? ¿Sí? El nominal pagable mensualmente es este 0,004175. Ya hemos expresado el índice, que era un 4,256% efectivo anual, lo hemos expresado como tanto nominal pagable mensualmente, el 4,17.
Hay que redondearlo, es decir, hay que expresar el índice como tanto nominal y redondeado. Hay que ver qué metodología de redondeo me proponen en el enunciado. Me dicen que nos aplica capa redondimen, donde si no se aplica capa redondimen, no hay redondimen. ¿Sí? Expresa el índice como tanto nominal de interés redondeado con la metodología que es no redondear, pues es 4,175,169. Bien. El nuevo tanto nominal pagable mensualmente a aplicar es el índice como tanto nominal de interés y redondeado al que le sumo el diferencial. Sería el 5,37. Luego, ¿qué es lo que hago? Bien. En la primera revisión y en la siguiente supongo que el Euribor será el 4,256%. Fijaros que yo estoy proyectando el préstamo en cero. Esto supone un tanto nominal pagable mensualmente del 5,37, un tanto efectivo mensual, que es el nominal por un doceavo, el 0,00447931. ¿Sí? Muy bien. Ahora lo que hacemos es proyectar cuál es el nuevo término amortizativo que se aplicaría a partir de la primera revisión, ¿no? El nuevo término amortizativo que se aplicaría a partir de la primera revisión. La deuda pendiente en 6 hemos dicho que es 25.513. El nuevo tipo de interés que se aplicaría a partir de la primera revisión y las siguientes depende del Euribor que está vigente en cero, que hemos supuesto que se mantiene vigente durante toda la vida del préstamo. Esto supone un tanto efectivo mensual del 0,004479 no sé qué. Como ha subido el tanto efectivo, el término amortizativo que yo proyecto desde la primera revisión a las siguientes tiene que ser más elevado. ¿Sí? Bien. En total quedan 30 pendientes. Muy bien. Juego en la primera revisión y en la siguiente, centrada en la primera revisión, sobre 25.513 euros. Esto tiene que ser igual, valor actual de una renta constante de término alfa asterisco, número de términos 30, interés de valoración a partir de la primera revisión y las siguientes. Yo he proyectado que el Euribor, que está vigente en cero, estará vigente siempre a lo largo de toda la vida del préstamo, no puedo hacer otra cosa. Pensar que calculo la TAE en cero porque quiero hacer comparaciones entre préstamos en cero. Y interés de valoración, pues, este que surge después de la primera revisión. Me saldría un término amortizativo a pagar después de la primera revisión y las siguientes, porque supongo que el Euribor sí que no se mueve respecto al valor de cero de 910,77. Bien. Bien, ya hemos reconstruido el préstamo suponiendo que durante el primer periodo, que eso no es suponerlo, es que es la verdad, durante el primer periodo se ha aplicado un tanto nominal pagable mensualmente del 4,2 y a partir de la primera revisión y las siguientes, bien, con un Euribor del 4,256%, que era el que estaba vigente en cero, suponemos que sigue vigente siempre, esto supone aplicar un tanto nominal pagable mensualmente del 5,37. Luego, cobros, el nominal del préstamo, 30.303. Pagos, en primer lugar, los primeros 6 términos amortizativos que se han calculado con el 4,2 han sido 897. Luego, los siguientes términos amortizativos, que son en total, suponemos que a partir de la primera revisión, como el Euribor se mantiene en niveles de cero, se mantiene constante, luego sí que ya el término amortizativo se mantiene constante. 30 términos amortizativos de 910,77. ¿Sí? Y además, y esto sí que es verdad, eso no es ninguna previsión, es cierto, hay una comisión inicial, un gasto inicial que es el 1% del nominal, el 1% sobre 30.303. ¿Sí? ¿Qué planteamos? No es exactamente la TAE, yo lo que planteo es una ecuación de equilibrio inicial donde mi incógnita es un tanto efectivo prestatario, bueno, un tanto efectivo mensual,
no sería el prestatario, pero sí que sería mensual porque es lo que me es más cómodo a mí porque mi préstamo funciona por meses. Yo, si fuera un examen, yo lo que haría sería planteo la ecuación donde valor del nominal en cero, 30.303,03 en cero es 30.303, tiene que ser igual a el gasto inicial en cero, 303,03 pues 303,03. Valor actual de una renta constante de 6 términos, de término 897,36. Mi incógnita es este tanto efectivo mensual. Más a esto le sumo, como pago, 910 30 veces. Es una renta constante de 30 términos. Con esto de aquí lo que he hecho ha sido sumar estos 30 términos un periodo antes del primer capital. Si el primer capital está aquí, esto de aquí está sumado en 6. Esto no es más que una suma de 30 veces 910, pero que está en el mes 6. Yo lo quiero en 0, ¿verdad? Pues bien, esto lo multiplicaría por 1 más el mensual y voy para atrás, menos 6. ¿Sí? Bien, si esto fue un examen, me dicen, bueno, comprobeu. Me dicen, comprueba que la talla del préstamo es el 5,8 5,83480088%. En un examen, ¿qué puede ocurrirme? Uno, que me digan, plantea la ecuación de la TAE como siempre. ¿De acuerdo? Si me piden que plantee la ecuación de la TAE, yo plantearía esta ecuación y diría, ojo, esto no es la TAE, es un tanto efectivo mensual. La TAE surge de hallar el equivalente anual a este tanto efectivo mensual. Diría que la TAE es el equivalente expresado como tanto efectivo anual a esta I sub 12 que teóricamente yo tendría que sacar de esta ecuación. ¿Sí? Aquí lo que me están diciendo es que compruebe que la TAE es del 5,8348%, es decir, yo tengo que de aquí la TAE es el 0,05834808. Yo lo que puedo hallar es cuál es, porque aquí me es más cómodo trabajar con el mensual, el tanto efectivo mensual equivalente, ¿verdad? Si el anual, la TAE es el 0,058, ¿cuál es su equivalente que vale lo mismo en mensual? Pues yo lo que hago es, perdonad, zuquete. Lo que hago es plantear 1 más el anual, 1 más 0,0583480088 elevado a más 1. Este es el anual. Tiene que ser exactamente igual a 1 más el mensual elevado a más 12, ¿verdad? Si quiero despejar el mensual, lo que tengo que hacer es coger de aquí raíz 12. ¿Sí? Bien. Lo que haría sería, dejarme que lo calcule en Excel. Lo que haría sería 1 más tengo el anual, que es el 0,0583480088. Si yo lo que quiero hacer es 1 más el anual elevado a, es la raíz, ¿no? De 12 es elevado a 1 partido por 12. Hago simplemente 1 más esto
elevado a 1 partido por 12. El equivalente mensual es este 0,00473695. ¿Sí? Este sería el mensual equivalente. El mensual equivalente sería, hemos dicho, el 0,00473695, no sé qué, no sé cuántos. Pues bien, cogeríamos este mensual, que es el equivalente a la TAE, y sustituyéndolo en la ecuación me tendría que dar que esta ecuación realmente se cumple. ¿De acuerdo? Otra alternativa es con el Excel calcular el tanto efectivo mensual y después hallar el equivalente anual. Si queréis el próximo día, como vamos bien de tiempo, empezaría por trabajar otra vez esta ecuación resolviéndola en Excel. Igual os comentaría alguna cuestión de Excel. Pues yo en principio la clase ya la he acabado, bueno, en principio y en final porque son casi las 3.